Si necesitas unas lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave para que dupliques tu primer depósito y aumentes también tus posibilidades de cobrar. Lo mejor de todo es que disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo, cientos de slots y entretenidos juegos de casino. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y también puedes multiplicar tu dinero rápidamente en Casino.com. Seguimos aquí en la 92.9, ya se están instalando nuestros invitados porque tenemos un panelazo de aquí. Sí, vamos a conversar sobre el 4 de septiembre del 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al país? ¿Qué pasó? Después hubo otro proceso constituyente que tampoco resultó. Vamos a tener una mirada desde el Partido Republicano y otra mirada desde un nuevo partido. ¿Cuántos meses ya hay de existencia? Es demasiado joven. Si fuera un partido sería un bebé. El Partido Frente Amplio. Vamos a tener acá el panelazo a continuación en Radio La Clave. La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. El 4 de septiembre del 2022 fue un día que dio un giro, uno más de los giros que ya estaba dando esta serie llamada Chile, o Chile en el siglo XXI, donde la canalización institucional del estallido social finalmente deriva en un plebiscito para decir, no, un paso previo, plebiscito para crear una convención, una asamblea, como usted quiera llamarla, para crear una nueva constitución. Se juntan 155 constituyentes, trabajan en un documento durante un año con harto circo, voy a hacer textual en la palabra porque creo que parte de las razones que finalmente llegaron a que no ocurriera fue por eso. Hay una votación para aceptar o no, y aunque las encuestas en un principio decían que la gente iba a aprobar a medida que fue avanzando el proceso, la gente finalmente dijo que no, y con un 78% de las preferencias la opción rechazo ganó al apruebo y se acabó la primera parte de un ciclo que parecía que se iba a refundar Chile, no se refundó. Para entender, analizar y saber qué pasó a 2 años de ese suceso, nos encontramos con Jimena Peralta, perteneciente al All New FA, al nuevo partido del Frente Amplio, que viene a dar una perspectiva progresista, y tenemos a Cristóbal García, desde el Partido Republicano, que también viene a dar una perspectiva desde el ala de la derecha, y quienes fueron los grandes triunfadores, junto a Chile Vamos, junto a Amarillos Demócratas, esa noche. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio La Clave. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias también. Jimena, primero que todo, ¿qué pasó el 4 de septiembre y cómo lo leemos desde hoy, 2 años después? Claro, hoy son 2 años desde el plebiscito, pronto van a ser 5 años desde el comienzo del estallido y pronto también va a ser 1 año desde el otro plebiscito, del plebiscito del 2023. Yo creo que como país merecemos una conversación seria, una conversación profunda y con todos los detalles, los matices que requiere un proceso político tan importante como aquel que hemos vivido los últimos años. Evidentemente mirar este proceso, el estallido, el primer plebiscito, el segundo plebiscito, con los ojos de 2024 nos deja mucho aprendizaje y una conversación interesante sobre estos convulsos años, con sus deudas y con sus avances. El Frente Amplio y el progresismo, Apruebo Dignidad, fueron los grandes derrotados. ¿Hay un mea culpa al respecto? Yo creo que nosotros como país no logramos un objetivo. Como sociedad no logramos un objetivo. Y uno puede atribuir responsabilidad a uno u otro sector político, pero al final fue el pueblo de Chile el que perdió. Pero sin duda nosotros hacemos una autocrítica y yo no tengo ningún problema en profundizar en ella. Nosotros tenemos una profunda autocrítica y grandes aprendizajes que nos dejó el proceso constitucional. Y a diferencia de la derecha, creo yo, no fingimos demencia cuando hay que hablar del plebiscito del 2023, por ejemplo. Porque ¿qué vino después del plebiscito del 2022, el del 2023, en el cual 7 millones de personas estuvieron en contra de la propuesta de texto constitucional que la derecha y la extrema derecha escribieron en conjunto, pero sin la sociedad, sin el resto de los sectores políticos, y con un fanatismo que hizo que una mayoría en Chile dijera no a los retrocesos, no a retroceder en derechos a las mujeres, no en abrirle la cancha a los súper ricos para acortar sus contribuciones, entre otras cuestiones. Cristóbal, volvamos al primer proceso. Así es, y el primer proceso en definitiva es el que nos otorga un giro en la historia quizás que no tiene precedente en la política chilena. Si es que uno mira hacia atrás no encuentra algo parecido a lo que fue la votación del 4 de septiembre. Y es una cuestión de números. No ha habido nada que haya tuvido tantos votos
como el rechazo al proyecto refundacional y radical de la izquierda. Fue la primera vez también que hubo voto obligatorio a gran nivel. También por ese número, Claro, el caudal de sí, votos también, sí. porque el plebiscito de entrada no tuvo voto obligatorio, fue voto voluntario. Habría que esperar ahora si es que con voto obligatorio hay alguna mayoría que alcance más del 60%. No le estoy quitando mérito, estoy dando Claro, contexto también que es una el cantidad de número votos, fue por increíble de todos los sectores del país. Es muy difícil encontrar lugares donde se haya aprobado este proyecto, y eso también dice y se condice ahora con la poca autocrítica que existe respecto de la izquierda en cuanto a un proyecto que la gente rechazó, sobre todo por la conducta que tuvieron las personas que participaron en él. La encuesta CEP lo dice, más del 30% de las personas que rechazaron fue por la conducta de los convencionales constituyentes. Las actuaciones más bochornosas y vergonzosas que hemos tenido en nuestra historia política estuvieron en la Convención Constitucional. Hoy día, cuando uno ve el desprestigio de la política, obviamente se debe a la corrupción, se debe también a que los políticos hacen muchas promesas y no las cumplen, pero la Convención Constitucional hizo un daño muy grande a la política chilena con las performances de alguien mintiendo sobre un cáncer que en definitiva no existía, votando desde la ducha, corpóreo, en definitiva degradando las instituciones chilenas, y todo lo que significaba también los riesgos que conllevaban y que en definitiva llevaron a millones de chilenos a votar en contra de este proyecto. ¿Ustedes lo consideran ese evento el 4 de septiembre? El Partido Republicano fueron los primeros durante todo el proceso que ya llamaban a rechazar, pese a que tuvieron también constituyentes. ¿Lo consideran un triunfo en tu caso de tu partido como un gran elemento? Yo leí el libro, por ejemplo, de Eugenio Figueroa, que se llama El Gran Alivio, donde la idea fuerza era Chile se salvó. ¿Ustedes lo consideran un gran triunfo de su sector y en particular de tu partido? Yo creo que es un gran triunfo de la gran mayoría de los chilenos. Jaime Baza, en una entrevista desprovista absolutamente cualquier tipo de autocrítica, señalaba que lo que faltó fue aquilatar es una palabra que se usa mucho en la izquierda, pero aquilatar, que es como congeniar el poder económico con lo que ellos están buscando en definitiva, y que eso fue lo que hizo que la mayoría de los chilenos rechazaran. No fue el poder económico el que le puso plata encima de la mesa, por ejemplo, al pelado Ade para que inventara que tuviera cáncer. O no fue el poder económico el que puso sobre la mesa plata para que los convencionales amenazaran con refundar hasta nuestra propia identidad y los símbolos patrios. Eso que en zonas sobre todo más alejadas de los centros urbanos fue gran motivo que llegó a los chilenos a rechazar. Entonces, fue un triunfo del Partido Republicano, obvio. Nosotros estuvimos por esa opción, pero fue la gran mayoría de Chile la que también estuvo por esa opción, y el sentido común de los chilenos el que estuvo por el rechazo. Jimena. Aquilatar significa examinar con rigor, y yo creo que nos lo debemos como país. ¿Qué pasó en la convención? Efectivamente creo que hay algo de lo que tú dices, de lado y lado. Por ejemplo, Teresa Marinovich tuvo un comportamiento despreciable. Tuvo una forma de tratar a sus colegas, tuvo una forma de tratar al país realmente vergonzosa. Una vez dijo Garabato en la Varias veces dijo Garabato, una vez lo agarró un micrófono abierto. A mí me dio risa, ¿sabes? Pero además hubo una actitud bien antidemocrática, creo yo, que es que desde el primer día se tomó la decisión por parte de la derecha de no participar francamente del proceso, no participar legítimamente del proceso. En los debates sobre las normas, ellos no hablaban de las normas, hablaban de la campaña que querían hacer pronto. Pero yo quiero hablar de la autocrítica que tiene mi sector respecto de la convención, porque creo que es justo que la tengamos, en la medida que nos cabe. Nosotros, yo creo que uno de los principales problemas está en que no logramos articular un acuerdo firme sobre el pacto social al que queríamos llegar. ¿Qué quiero decir con esto? En la propuesta de nueva constitución había un conjunto de cosas, había normas constitucionales, pero también había propuestas programáticas, también había anhelos de distintos grupos. Y creo que esto también tiene una explicación. En Chile durante décadas hubo muchos sectores excluidos de la política, que vieron en la Convención Constitucional la primera vez en que tomaron un papel protagonista. Me refiero, por ejemplo, a la integración de los escaños reservados, me refiero, por ejemplo, a quienes como independientes integraron el órgano constitucional. Y entonces creo yo que se comprende por qué había esta ansiedad, este temor de que si es que sus propuestas no estaban incluidas en el texto constitucional, entonces no iba a haber otra oportunidad. Y lamentablemente creo que el actuar de la derecha en algún sentido le ha dado razón a parte de ese planteamiento. No todo, pero sí a parte de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque si la derecha en el 2019 y en el 2020 hizo una autocrítica y dijo: nosotros tenemos que avanzar en mayor justicia tributaria, tenemos que avanzar en justicia social. Así lo dijo Cecilia Morel, ex primera dama en el momento. Tenemos que compartir nuestros privilegios. Así lo dijo el empresariado, en la voz de Andrónico Luksic, por ejemplo. Así lo dijo también
el empresario Jalaf, que hemos conocido lamentablemente estos últimos días con sus filtraciones de WhatsApp, en que le da una vergüenza al país terrible. Él dijo, es tan terrible el estallido que me subo a las 500 lucas, me subo a las 40 horas. El empresariado hizo una autocrítica, tuvo voluntad de avanzar en reformas importantes para el país. Pero el triunfo del rechazo y esta actitud de victoria que se tuvo, en que se pensaron dueños de los votos, le dio una excusa perfecta a la derecha y a los grandes empresarios para retroceder respecto a su reflexión y comportarse tal como lo hacían antes del estallido. Y entonces por eso no tenemos todavía apertura a una reforma tributaria, porque se votó en contra, no tenemos apertura a un acuerdo en pensiones y las personas siguen esperando. Entonces no es evadir el debate, hacer una autocrítica y decir, ¿y sabes qué? Hecha esta autocrítica, las razones del estallido siguen vigentes y tenemos que atenderlas. Eso yo creo que es una conversación de la profundidad que un proceso político tan importante como este merece, porque materializado el triunfo del rechazo, la obstrucción que ha habido por parte de la derecha y el empresariado a las justas causas que Chile persigue y que no son ideas de la izquierda, son mejores salarios, mejores condiciones de vida, cumplir las promesas que la democracia nos hace, vivir mejor, vivir sin corrupción. Creo que eso sigue perfectamente vigente y entonces es el emplazamiento que hacemos nosotros. ¿Cuál es la autocrítica que se hace también después de que, fallido el proceso del 2022, que nosotros asumimos como una derrota importante, se volvió a hacer un proceso constitucional? La derecha con la extrema derecha decidieron escribir un texto en conjunto, un texto para fanáticos, sin la sociedad, sin el resto de los sectores políticos, volvieron a fracasar y es como que eso no hubiera pasado. Yo espero que tengamos una reflexión que de verdad tome en consideración estos distintos aspectos para poder seguir avanzando como país. ¿Es como que no hubiera pasado, Cristóbal? Lo que pasa es que pasa mucho tiempo y a algunos parece que se le olvidan ciertas cosas, porque Jimena dice que fue la derecha la que del día 1 se quiso quedar fuera del proceso y fuera de los acuerdos. Antes del día 1, la misma noche en que fueron los resultados, Daniel Stingo decía, abro comillas, los grandes acuerdos, sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, los que no somos de derecha. O sea, no fue la derecha la que se quedó fuera del proceso por su propia decisión, fue la izquierda, radicalmente, y muchas veces también de forma violenta en cuanto a la forma de uso del lenguaje, la que dejó fuera a quienes no pensaban como ellos. En definitiva, hay que recordar cómo fue el proceso de la Convención Constitucional y cómo se llegó en definitiva a que la izquierda no lograra, entre ellos, con una mayoría en la cual la derecha ni siquiera tenía poder de veto, ponerse de acuerdo en un proyecto que a la gente le hiciera sentido. Pero hay que ir a qué significa también el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es un rechazo al Chile que comienza también a verse de una manera determinada desde el 18 de octubre del 2019. Hay ideas que fracasaron y hay ideas que fueron derrotadas el 4 de septiembre sin lugar a dudas. Y una de ellas, por ejemplo, y que se nos olvida, pero es el concepto de la plurinacionalidad. Antes de la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional, 49, 50 artículos de 499 se referían a la plurinacionalidad. Nosotros antes de entrar al aire estábamos hablando de este partido nuevo, que es el Frente Amplio, que más que un partido nuevo es un instrumento que usaron porque muchos de esos partidos en definitiva iban a terminar por desaparecer. Yo ayer me leí los principios de este partido nuevo y ¿saben cuántas veces aparece la palabra plurinacionalidad? ¿Cuántas? Ninguna. Entonces hay una derrota cultural, hay una derrota de las ideas que se trataron de levantar en el proyecto de la Convención, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque los chilenos demostraron con más cantidad de votos que nunca en la historia, que esas ideas para nuestro país no hacen sentido. Cristóbal, ¿pero no te parece, en la línea de lo que plantea Jimena, que es cierto, fueron derrotadas las ideas que traía la Convención 1, después hubo otro proceso constituyente que también se perdió, finalmente volvimos a foja cero, se mantiene la Constitución de 1980, pero las ideas que llevaron al estallido social, yo sé que desde la derecha hay una perspectiva de que estuvo planeado desde el extranjero y todo, pero hubo un descontento popular y eso parece que ese descontento no hubiera existido y básicamente que fue una operación política de guerra civil de que aparecieran estos hechos, pero 5 años después estos problemas siguen los problemas de pensiones, siguen los problemas de salud, siguen los problemas de trabajo, sigue la gente indignada. Ahora sigue el descontento. Entonces la pregunta es, ya, plebiscito 1 no funcionó, plebiscito 2 no funcionó, y este descontento todavía existe. Entonces yo, desde tu sector, desde tu partido, te pregunto, ¿hay una autocrítica de las razones que llevaron a eso? Yo sé que tú me puedes decir que el estallido, bajo un punto de vista, fue casi un golpe de Estado, como se ha planteado desde un punto de vista, pero ¿hay autocrítica desde las razones que llevaron al estallido y al proceso constituyente que finalmente no pudo realizarse?
pero por algo existió. Absolutamente, y no le voy a decir autocrítica, le voy a hacer crítica. Y es la razón por la cual yo estoy en el Partido Republicano. La derecha chilena, la centro derecha chilena economicista, que fue más a los números que a las personas de los últimos 30 años, sobre todo de los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, cometió muchos errores. O sea, hay muchas cosas que se terminaron escondiendo bajo la alfombra porque había índices y había números que funcionaban bien, y también hubo mucho entreguismo en ciertas cosas. O sea, si es que se le pueden encontrar críticas al funcionamiento de la derecha en los últimos 30 años, obviamente que sí. Lo que no podemos desmentir, en todo caso, es que el 18 de octubre del 2019 es una mala fecha para Chile. Y hoy día que sigan habiendo políticos que le bajen el perfil o aminoricen la violencia que significó, es muy terrible, y es muy terrible para la democracia, porque nosotros hablamos que hoy día siguen existiendo descontentos que van de la mano con la calidad de vida de los chilenos. Bueno, ¿cuánto podemos atribuir al 18 de octubre a que se haya disminuido la calidad de vida de los chilenos? Hoy día Chile es un mejor país que el 18 de octubre del 2019, el 17 de octubre del 2019. Yo creo que es un peor país, y yo creo que hoy día los chilenos llegan con más dificultad a fin de mes, y yo creo que hoy día también existen, y no creo, las cifras lo dicen, existen más listas de espera. Entonces obviamente tenemos que avanzar en cuestiones que permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero la reforma de pensiones, la reforma tributaria en general, este paquete de transformaciones que ha propuesto el gobierno no son el camino, y es lamentable decirlo, pero el gobierno del presidente Gabriel Boric se termina como proyecto político mirado hacia adelante el 4 de septiembre del 2022, porque es un programa político que estaba hecho en función de los cambios estructurales que ellos iban a lograr con la nueva constitución. Entonces hoy día lo que estamos viendo es un tiempo de agregado que en definitiva es esperar para ver cómo terminamos, pero el proyecto político, lo que ellos planeaban, empezaba el 4 de septiembre del 2022. Jimena, 2 minutos. 2 minutos. Yo no veo, Cristóbal, en lo que tú dices una autocrítica. Lo que veo es buscar imponer una visión que me parece bien excluyente. ¿Por qué? Porque cuando la derecha tuvo una mayoría sin contrapeso en el Consejo Constitucional, también sus ideas fueron rechazadas por la sociedad. O sea, las ideas, por ejemplo, de darle más cancha todavía a los súper ricos para no tener que contribuir a nuestro país con impuestos, fue algo respecto a lo cual Chile votó en contra. Esas ideas de la derecha, conservadoras, autoritarias, es algo respecto a lo cual Chile votó en contra. Yo creo que estamos en años que con alguna perspectiva se van a ver como de gran debate sobre nuestras ideas. Pero las ideas de justicia social a mí me parece que siguen plenamente vigentes. Y creo además que el gobierno del presidente Boric ha avanzado en ellas. Porque, por ejemplo, no hizo falta un cambio constitucional para que hoy día la salud pública sea gratuita universalmente. No hizo falta tampoco una reforma constitucional para que nosotros avancemos en algo tan importante como entender que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por sobre cualquier otro interés, y entonces el Estado también tiene que colaborar en que niños, niñas y adolescentes tengan pagadas sus pensiones por parte de sus padres. No hizo falta que nosotros viéramos, digamos, una nueva carta fundamental para pensar en los derechos de las mujeres, y seguimos avanzando en derechos sociales, y esa es un deseo de dignidad que yo creo que sigue plenamente vigente. Uno también podría decir, la derecha ha demostrado en estos últimos años cuál es su techo. ¿Cuál es su techo? Y ese techo, cuando se ha tenido que votar nítidamente una propuesta de derecha, ha estado un poquito por sobre el 40%, con toda después el mar de autocrítica que sí hizo la centro derecha respecto al proyecto del Consejo Constitucional. Ese techo está, por ejemplo, en la votación de José Antonio Kast, que hoy día muchos de la centro derecha desconocen, pero que quizás muy pronto van a volver a respaldarlo a él o a otro líder del Partido Republicano. Vamos a ver si es que la votación de la derecha alcanza el porcentaje que alcanzó para el Consejo Constitucional. Yo creo que no va a ser así, porque además hoy día la ciudadanía está plenamente vigente de cómo el interés empresarial y también el de la derecha están imbricados. El caso Hermosilla nos ha mostrado eso, nos ha mostrado que la derecha ha estado orgánicamente vinculada con la corrupción en el caso Hermosilla. Entonces, en estas próximas semanas vamos a seguir conociendo noticias, y a mí me parece que en estas convulsas semanas también hace falta, y viene bien, un poquito de calma para analizar lo que ha ocurrido en los últimos años, sacar los aprendizajes, conocer cuáles son las deudas y también los avances que ha habido al respecto.
Cristóbal García, presidente de la Juventud Republicana, reflexiones finales muy cortitas que tenemos que irnos. Sí, muy cortito. Ya no soy presidente de la Juventud desde la semana pasada, pero me pueden seguir invitando, obviamente. Oye, qué bueno que nos hayamos dado cuenta de que no se necesita cambiar la Constitución para mejorar en cosas del país, que es una cuestión que nosotros venimos diciendo desde siempre. Y lo último, José Antonio Kast ha roto todos los techos que le han impuesto tanto las encuestas como sus adversarios. De que no iba a sacar 1%, sacó 8%, que no iba a pasar a segunda vuelta, pasó a segunda vuelta, de que no iba a poder ser partido. Somos partido, y yo les aseguro y se lo firmo acá y déjenlo grabado, que vamos a ser el partido más votado en la elección municipal del 26 y 27 de octubre. Y Jimena Peralta, que es candidata usted a Core por las comunas de Ñuñoa, Las Condes, Provincia de Barnechea, La Reina y Vitacura, ¿no? Así es. 20 segundos finales. 20 segundos finales, no. Bueno, por el Frente Amplio nosotros estamos presentando una propuesta muy importante para estas elecciones municipales, por seguir avanzando en mejorar la calidad de vida en nuestras comunas, y por eso yo también soy candidata a consejera regional acá en la región metropolitana. Muchas gracias por venir a este debate tan Gracias. civilizado que nos dieron acá en La Clave. Bueno. Nativos.9 FM. Ya viene Clave Morse. Sigan acá en La Clave. Chao, que estén bien. Gracias. Buenos días. micasino.com, la mejor red